Hola, muy buenas. Bienvenidos a este primer vídeo de una serie que voy a dedicar para el aprendizaje o la familiarización con el lenguaje de programación de alto nivel Octave. En este vídeo concretamente os voy a introducir lo básico para entender el funcionamiento de Octave desde la ventana de comandos. Para ello, una vez instalado Octave, si instaláis una versión posterior a la 3.8, se os va a instalar en vuestro escritorio dos iconos que ambos arrancan la ventana de comandos de Octave. El icono que tiene como sufijo del nombre la palabra CLI entre paréntesis os arrancaría la ventana de comandos, pero ejecutada desde la consola MS2 de Windows. Y, como os decía, a partir de la versión 3.8 de Octave, se desarrolló también la interfaz gráfica de usuario, que es lo que arrancáis desde el icono que tiene como sufijo la palabra GUI. Bueno, pues son las siglas en inglés de interfaz gráfica de usuario entre paréntesis, GUI entre paréntesis. Si clicáis en este icono, os arrancará la interfaz gráfica de usuarios, que es un entorno más amigable para poder trabajar con Octave. Pero en ambas modalidades de entrada estáis trabajando en lo que se llama la ventana de comandos. Ya os digo, si lo arrancáis desde la consola MS2 de Windows, pues de entrada ya observáis la ventana de comandos de Octave desde la que ya podremos trabajar. Y en la interfaz gráfica, la ventana de comandos sería este recuadro que tenéis aquí, que os estoy recorriendo ahora con el cursor. Y aquí podéis observar que os detalla en qué parte, digamos, de la interfaz gráfica nos encontramos. La interfaz gráfica tiene más funcionalidades, pero eso lo iremos tratando en vídeos posteriores. Como os decía, en este primer vídeo os voy a enseñar cómo trabajar desde la ventana de comandos. En un principio os voy a hacer un par de pruebas en cuanto a funcionamiento de Octave con cálculos muy básicos, tanto en la ventana de comandos ejecutada desde la consola MS2 de Windows como desde la interfaz gráfica de usuarios. Lo que sí que debemos entender es que, como es mucho más potente, más amigable y nos va a ser más útil la interfaz gráfica, pues abandonaremos rápidamente el uso de la ventana de comandos desde la consola de MS2 para pasar ya, no ya solo en este vídeo, sino en los posteriores, a trabajar con nuestra interfaz gráfica. Para empezar, os diré que Octave puede ser utilizado para los cálculos más sencillos que os podáis imaginar y los más complicados. De hecho, en este vídeo vamos a aprender a usar la ventana de comandos como si de una simple calculadora se tratara, porque de hecho el funcionamiento es ese. Disponemos, una vez arrancado Octave, de un cursor que nos está invitando a introducir una primera instrucción de cálculo, y en definitiva, si lo hiciéramos, lo que nos va a devolver Octave es la respuesta a esa instrucción. Por ejemplo, vamos a realizar un cálculo sencillo como podría ser una simple suma. Lo vamos a hacer ahora en primer término en la consola MS2 de Windows, y para ello simplemente tendríamos que teclear como si de una calculadora se tratara, como si tuviéramos ante nosotros una calculadora que acabamos de encender, y en la línea de edición teclearíamos la operación a calcular, por ejemplo 2 más 3. Clicaríamos en la tecla Enter y, como podéis observar, Octave nos devuelve el resultado de ese cálculo. Y aquí ya podríamos realizar cualquier otro tipo de cálculo. Como os decía, esto se puede realizar desde la ventana de comandos ejecutada en la consola MS2, o también lo podemos hacer desde la ventana de comandos, estamos en la ventana de comandos de Octave,
ejecutada desde la interfaz gráfica de usuario. Por lo tanto, aquí podríamos proceder a lo mismo, a realizar una suma, por ejemplo, 3 más 6, y clicando posteriormente en la tecla Enter, nos devuelve la respuesta del resultado a esa operación. El funcionamiento, como podéis ver, es exactamente el mismo. A partir de ahora, que hemos visto las dos formas de arrancar la ventana de comandos, pues vamos a continuar trabajando con nuestra interfaz gráfica porque es mucho más potente en funcionalidad y más amigable, aunque toda esa potencia, ya os digo, la iremos descubriendo en posteriores vídeos. Voy a cerrar la consola de comandos con la sentencia exit y vamos a maximizar la ventana donde se está ejecutando la interfaz gráfica. Bien, os había resuelto una simple suma. Obviamente Octave como calculadora básica nos va a aceptar cualquier operación de las que conocemos que podemos realizar con una calculadora, y nos va a respetar también, pues, por ejemplo, el orden de prioridad de las operaciones. Hagamos un ejemplo. Si yo tecleo ahora 2 por 3 más, no sé, por ejemplo 7, y clico Enter, nos devuelve 13 como resultado, ya que Octave está respetando el orden de prioridad de las multiplicaciones respecto a las sumas, y por lo tanto, pues bueno, está haciendo la operación 2 por 3 y su resultado se lo está sumando a 7. Pero si queremos romper ese orden de prioridad, por ejemplo, con unos paréntesis, podríamos hacer 2 por paréntesis 3 más 7, y ya podéis intuir el resultado. Va a hacer primero la suma de 3 más 7, eso nos daría 10, y al multiplicarlo por 2 la respuesta debería ser 20, como podéis observar. Bien, a partir de aquí podríamos dedicar el vídeo a ir presentando la gran cantidad de funciones y diferentes operaciones que podemos ejecutar con Octave, pero eso lo iremos haciendo de forma detallada en vídeos posteriores. Lo importante ahora es entender cómo operar en la ventana de comandos y las herramientas básicas que tenemos para entender su funcionamiento. Una de las cosas que podemos hacer también en Octave es definir valores a variables y que las podamos reutilizar posteriormente dentro de la misma sesión de ejecución en cálculos posteriores. Por ejemplo, imaginaros que esta misma operación que hemos hecho al principio de 3 más 6, en lugar de realizarla mediante una ejecución de números, hubiéramos hecho una asignación del valor 3 a la variable, por ejemplo, vamos a llamarle var1, y esa asignación la vamos a hacer con el signo igual. A la variable que he llamado var1 le voy a asignar el valor 3, clico en Enter y Octave nos informa, devolviéndonos el resultado que ha quedado guardado en la variable que hemos llamado var1, pues nos informa de esa asignación. Voy ahora en la variable var2 a guardar el valor 6 y lo mismo, una vez tecleada la asignación del valor 6 a la variable llamada var2, Octave nos informa de que esa asignación ha sido realizada, devolviéndonos visualmente en su línea de la ventana de comandos ese valor. Si ahora quisiéramos ver cuánto vale el resultado de var1 más var2, pues simplemente tendríamos que teclear var1 más var2 y clicando en Enter, Octave nos devuelve el resultado del valor que hay contenido en var1, que era 3, y en var2, que era 6. Por lo tanto, nos devuelve el mismo resultado que nos había devuelto cuando en ese primer ejercicio habíamos tecleado directamente 3 más 6. Por lo tanto, con esto hemos aprendido a que podemos también asignar valores a variables para poderlos reutilizar después.
Otro detalle que también nos conviene entender en el funcionamiento de la ventana de comandos es el siguiente. Fijaros, yo ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta misma operación directa, 3 más 6, pero con un detalle. 3 más 6 y voy a acabar la introducción de esta línea con un punto y coma. Y ahora voy a clicar en Enter. ¿Qué nos devuelve Octave? Nada. ¿Quiere eso decir que Octave no ha realizado la suma de 3 más 6? No, sí que la ha realizado. La ha realizado igual que la realizó aquí. Hay una diferencia en lo que nos devolvió visualmente cuando 3 más 6 se lo tecleamos sin el punto y coma final a cuando se lo hemos tecleado con el punto y coma final. ¿Qué diferencia hay? Que cuando nosotros en una línea de la ventana de comandos acabamos una instrucción, una sentencia, una función, lo que sea, con punto y coma, lo que le estamos diciendo a Octave es que ejecute esa línea, pero no me devuelva nada por pantalla. Y es por eso que aquí no observamos el resultado. Claro, uno puede pensar, bueno, en realidad me dices que no ha hecho el cálculo, pero eso no lo puedo apreciar, porque como no me lo enseña, no sé si es así. Fijaros, muy sencillo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a definir una tercera variable, vamos a llamarle, por ejemplo, variable C, sobre la que vamos a guardar el valor de la suma de var 1 y var 2. Como no hemos cerrado la sesión de funcionamiento de Octave, en la variable var 1 todavía tenemos guardado el valor 3, en la variable var 2 todavía tenemos guardado el valor 6, por lo tanto, en C voy a guardar el resultado de la suma de var 1 más var 2, que debería ser 9. Pero quiero guardarlo sin que me muestre eso por pantalla, por lo tanto voy a acabar la sentencia con un punto y coma. Clico en la tecla Enter y, como os decía, esto que ha sido asignar sobre la variable C el resultado de sumar el contenido de variable 1 más variable 2, intuimos por tanto que deberíamos tener guardado en C el valor 9, lo ha realizado, pero no nos ha mostrado nada en la línea de comandos. Si yo quiero ver si realmente sobre C tengo guardado ese resultado, simplemente tendría que decirle que me muestre C, por lo tanto tecleo C, clico en Enter y ahora me devuelve el valor que ha quedado guardado en la variable. Bien, como podéis ver, el funcionamiento de la ventana de comandos es muy sencillo y se asemeja a lo que estáis acostumbrados a hacer con una calculadora cualquiera, científica o no. Lo que pasa es que con Octave vais a tener toda la potencialidad de las funciones que puede ejecutar y la capacidad de guardar pues resultados en variables y crear, evidentemente, pues un cálculo más complejo sin más que estructurar una colección de sentencias, una detrás de otra, y ir ejecutándolas en base a que me muestre resultados o que no me muestre resultados, porque lo que queremos solamente es que realice cálculos que los vamos a reutilizar posteriormente. Bien, este es el funcionamiento básico de la ventana de comandos y es el objetivo de este vídeo. Otra opción que tenemos para trabajar con Octave cuando tenemos que realizar un cálculo más extenso, que vaya más allá de 3, 4 o 5 sentencias que las podemos ir tecleando de forma directa en la ventana de comandos, pues cuando tenemos que crear un cálculo más complejo, más complicado, Octave te permite generar programas que queden guardados en un archivo, lo que llamaremos scripts, y posteriormente, una vez estructurado ese programa, con el lenguaje de programación que tiene Octave para todas sus funciones, simplemente se tratará de ejecutar esa script, ese archivo que vamos a haber guardado, y entonces, en realidad, lo que vamos a estar es trabajando con Octave con esa segunda opción que tenemos, que es mediante la ejecución de scripts o programas diseñados por nosotros. Para ello vamos a tener que trabajar con el editor. Aquí abajo veis una serie de pestañas
que nos detallan sobre esta parte de la ventana, de la interfaz gráfica, en qué entorno estamos. Estamos ahora en la ventana de comandos, pero también podríamos trabajar con el editor, que es donde nosotros crearemos y diseñaremos esa secuencia de sentencias, esa secuencia de instrucciones, y que guardaremos en un archivo que llamaremos script para su posterior ejecución. Esa es la segunda opción que tenemos para diseñar cálculos más complejos de los que hemos visto en este vídeo, pero eso ya lo iremos viendo en vídeos posteriores. El objetivo de hoy, como os decía, era presentaros la ventana de comandos de Octave, la operativa más básica, y iremos volviendo en vídeos posteriores a la ventana de comandos, porque cuando hablemos de funciones concretas o de instrucciones, pues haremos simulaciones en una parte en la ventana de comandos y en otros casos con el editor. Eso ya será en posteriores vídeos. Hasta la próxima.